cuando él comenzó a escribir ya de forma formal, digamos. Oye, pero ¿esto fue después del movimiento de lo de los nazis y eso? ¿O fue antes, fue después? Bueno, ¿O fue en ese tiempo? En el Inter, porque en la Primera Guerra Mundial, pues, recordemos, termina en 1917, en armisticio, nadie gana, todos pierden, entonces todos caen en una terrible depresión económica, todas las naciones europeas. Entonces, en Alemania, pues que fue la que más sufrió, porque fue principalmente los dos que causaban principalmente la guerra, pues los problemas económicos fueron terribles. Entonces ellos emigran cuando Charles Bukowski tenía 8 años, en 1928. Todavía los nazis entraron en el poder, bueno, empezaron a agarrar fuerza por ahí en 1929, 1930, ya estaban en el Parlamento. Antes de eso, pues ellos ya emigraron. Charles Bukowski se desentiende por completo de todo lo que tiene que ver con política, lo que tiene que ver con sociedad, con religión. Uno de sus poemas dice que su ya muy anciano, que su Dios es son las 3 botellas de vino que se bebe todos los días, ¿no? Entonces es alguien que fue único, prácticamente único en su tipo, nadie como él. Yo creo que a Charles Bukowski le quedaría poco decirle ebrio, quedaría poco decirle que es fan al alcohol. Yo creo que la mejor palabra para Charles Bukowski, o como considerarlo, era que era un verdadero borracho y mujeriego, ¿no? Exactamente, es la mejor y la más acertada definición, ¿no? Y bueno, o sea, no desaprovechaba todo eso, ¿no? Él aprovechaba todo eso para crear, para escribir. O sea, no nada más tenía contacto con la literatura, él sabía de música, sabía de pintura. Muchas veces menciona a pintores. Van Gogh, que es uno de sus pintores favoritos, Beethoven, que es uno de sus músicos favoritos. Entonces Bukowski yo creo que llega en un momento indicado, ¿no? para el mundo, porque ya habían pasado los James Joyce, ya había pasado Hemingway, ya había pasado Dostoyevsky, ya había pasado Oscar Wilde, ya habían pasado muchos escritores que en su forma de escribir era muy seria y muy formal, aunque sus vidas hayan sido trágicas y sus muertes todavía peor, ¿no? Muchos de ellos murieron asesinados, otros murieron ahogados en su vómito, como él muchas veces los trata de recalcar en sus poemas, ¿no? Escritores que los leen y uno piensa que son personas serias, muy formales, pero son personas verdaderamente caóticas que no reflejaban eso en su literatura, cosa que Bukowski deja por completo a un lado, y es lo que él hace. Él le da al mundo su vida prácticamente, ¿no? Se descara, incluso en su libro de La senda del perdedor, desde el título ya te está diciendo qué es lo que te vas a encontrar. Oye, pero él, él vive eso en sí, o lo vive a distancia, o ¿por qué redacta eso? Porque es su vida, o sea, en su vida Charles Bukowski él empieza a escribir a los 24 años para revistas, poemas, cuentos. Él estudió periodismo, entonces sabía sobre redacción, pero en sí no tenía una formación realmente literaria. Le gustaba Miller, James Joyce, Hemingway, Celine. Y una de las cosas interesantes de Bukowski que se puede notar es que él no se remite como muchos escritores muy hacia atrás, sino que él agarra a los escritores que están en su generación, en su tiempo, cuando los escritores que tenían mucha fuerza cuando él era un niño. Esos escritores se remiten. Lo más atrás que se llega a remitir es hasta Tolstoy, que es del siglo Dostoyevsky, que es del siglo XIX. No va más para atrás. Simplemente te menciona a Dante, a Goethe, a los grandes de la tragedia, ¿no? Él no se mete con eso. De hecho, los detesta. A Shakespeare hace unas críticas terribles contra Shakespeare. De repente llega a mencionar a Séneca en algunos de sus poemas, pero todo lo que él hace son los escritores de su tiempo. No va muy hacia atrás. Entonces eso le da más naturalidad y más más autenticidad a sus escritos. De hecho, Charles Bukowski se considera como la corriente del realismo sucio, ¿no? Pero era algo que contrastaba y que estábamos platicando hace un momento, que no sé si considerarlo como uno de los 7 poetas malditos o como un hombre de la generación beat, ¿no? O incluso el antipoeta, porque en uno de sus poemas habla de que él no le gusta la poesía, ¿no? O sea, que no le gusta toda la poesía. Él de hecho, lo que escribió ya casi al final de su vida fue poesía. Toda su carrera fueron muchas novelas o cuentos, que era lo que se dedicaba a escribir para las revistas. The Outsider, una de las más importantes revistas de Estados Unidos, fue para la que él escribió.
Entonces, fue una vida muy trágica, muy llena de alcohol, vicios, mujeres, principalmente alcohol y mujeres. Eran sus dos grandes vicios. Y escribir y leer, él, bueno, empieza a escribir ya formalmente en la finales de la década de los 50, los 60. Le pagan una editorial muy underground estadounidense, le da digamos una especie como de sueldo de $100 mensuales para que él se dedique única y exclusivamente a escribir a partir de ese momento. Pero para ese momento ya tenía 40 años, o sea, no estamos hablando de un escritor que empezó joven como muchos muchos escritores que empiezan desde los 17 y 18 años ya a querer comerse al mundo con sus textos, ¿no? A querer proyectar todo eso que traen. Él ya traía todo eso, entonces para él es muchísimo más fácil ya con todo lo que haya vivido, más de 10 años trabajando como cartero, viviendo de eso, trabajando en lugares donde le pagaban sueldos miserables, tenía que trabajar muchísimo. Entonces toda la experiencia que adquirió y la gran narrativa que ya traía de haber estudiado periodismo, pues hace que se le facilite mucho eso de escribir y de poder plasmar todo lo que fue su vida, ¿no? Y al final, pues no al final de su vida, pero a la mitad de su vida comienza a escribir en sus novelas lo que fue su vida. De ahí que se le considere como decía, de la generación beat, pero de la generación beat tardío. Beat no 20 como los beat sino beat de latido, ¿no? Que era lo que hacía esa generación, ¿no? Hacer latir a la gente de su momento. También se le considera como un poeta maldito, el último de los poetas malditos, ¿no? Y bueno. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué conocer de él si se le considera así y se hizo todo eso? Yo creo que en lo especial a Charles Bukowski hay que conocerlo porque es esa crudeza, la verdadera poesía de lo miserable, ¿no? Es el rescate de lo más divino del alcohol, ¿no? Que te puedes encontrar. Yo creo que a Charles Bukowski lo puedes leer tomándote una pequeña ración de alcohol y comprender totalmente su poesía, ¿no? También de Charles Bukowski vienen adaptaciones literarias, ¿no? Donde se encuentran las películas como Barfly, se encuentra Factotum. Y bueno, un detalle importante de esto es que Charles Bukowski nunca se usa a sí mismo en sus novelas, ¿no? No tiene ese ego de muchos escritores, como por ejemplo Dante Alighieri, que se usa él mismo en su novela de su clásico poema de la Divina Comedia. Él usa su alter ego, que es básicamente él explicando su vida, pero pues con otro nombre, ¿no? Porque quieras o no, pues no a muchas personas le va a dar mucho gusto muchas cosas de las que pasó, ¿no? Entonces para eso se inventa su alter ego, Henry Chinaski, ¿no? Chinaski pues cuenta toda su vida. Entonces Chinaski es Bukowski, pero como que más todavía más más suelto, más libre, con mayor libertad. Le da mucha libertad Bukowski a Chinaski de que exprese su vida como se le antoje a Chinaski a lo largo de sus libros. Oye, pues increíble, Bukowski, yo creo que ¿cuántos libros más o menos escribió? Escribió una gran cantidad de libros. Aproximadamente. Escribió aproximadamente, yo creo que entre 50 y más de 50, escribió muchísimos. Bueno, eso entre cuentos y muchos más dentro de la poesía. Pero no cuentos de niños, ¿verdad? No creo que le haya gustado a los niños ese tipo de... O solamente para los niños adultos. Oye, es que yo decía, ¿por qué tanto les interesa este tema de Charles? Decía, ¿qué onda, no? Cuando dijiste mujeres y alcohol, ya dije, ya sé por qué les gusta, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario más que quieras agregar? Porque ya el tiempo se nos viene encima. Sí, bueno, hay una cuestión Yo creo que nos traes por ahí unas frases de Charles Bukowski, unos pequeños poemas. De su poema del Viejo Indecente, uno. Charles Bukowski, bueno, voy a leer un fragmento de dos de sus poemas, donde nos explica, donde trato de dar a entender qué es lo que pensaba Bukowski, tanto de la literatura como de la poesía, de todo lo que él vivió, ¿no?
El poema se llama Poema navideño para un hombre encarcelado, que habla sobre él se enviaba cartas con un amigo que estaba en la cárcel, Bill Abbott, y tenía un compañero de celda al que no le gustaba cómo escribía Bukowski, porque decía que ponía las comas en lugares donde no deberían ir, o que era muy informal, algo que se le criticó demasiado a Bukowski. Entonces dice un fragmento que dice: pero la literatura, ¿sabes?, es difícil de asimilar para el hombre ordinario y para